La violencia en Colombia. En Colombia, el término violencia se refiere a un conflicto armado y social significativo que se extendió aproximadamente desde 1946 hasta 1958, aunque sus consecuencias perduran hasta la actualidad. Este fenómeno no es un evento aislado, sino parte de un contexto histórico más amplio que implica múltiples formas de violencia, política, social, económica y religiosa. Se puede considerar como un conjunto de violencias alimentadas por rivalidades históricas que han polarizado la sociedad colombiana. Importancia histórica. Comprender la violencia es fundamental para analizar el desarrollo social y político de Colombia en el siglo XX y más allá. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia del país, sentando las bases para conflictos posteriores como el surgimiento de grupos guerrilleros y el narcotráfico. Se reconoce como un momento en el que las dinámicas de poder tradicionales se rompieron, produciendo un impacto duradero en el tejido social. Contexto político. División del Partido Liberal. Durante este periodo, el Partido Liberal, tradicionalmente uno de los dos partidos políticos predominantes en Colombia, se encontraba profundamente dividido. Esta fractura se debió a diferencias internas entre fracciones que reflejan discrepancia en ideologías, estrategias políticas y líderes, lo que debilitó la oposición al Partido Conservador, que estaba en el poder. Elección de Mariano Ospina Pérez. La elección de Ospina Pérez en 1946 representó un regreso del conservadurismo al poder, lo que se interpretó como una reacción a las políticas liberales previas. Su gobierno, promovido como un gabinete bipartidista, en realidad se caracterizó por una fuerte represión contra liberales y otros opositores, despertando resentimientos que exacerbarían la violencia. Intensificación del conflicto. A medida que la violencia se desató en las regiones del país, amplios sectores de la población estaban en riesgo. Esto llevó a un ciclo de represalias que dejó numerosas víctimas. Los actos de violencia por parte del alcalde y líderes locales, alineados con el gobierno conservador, comenzaron a normalizarse y solidificaron el conflicto político. Causas de la violencia. Enfrentamiento ideológico. La polarización entre conservadores y liberales no solo tenía raíces políticas, sino que también era alimentada por diferencias culturales y religiosas profundas. La lealtad a un partido era frecuentemente heredada, lo que convertía las elecciones y la política en batallas ideológicas y emocionales, conduciendo a un ambiente de hostilidad perpetua. Estrategia del Partido Conservador. Para mantener el poder, el gobierno conservador se apoyó en la violencia sistemática contra los liberales. Esta estrategia no solo buscaba eliminar el liderazgo liberal, sino que también funcionaba como una forma de atemorizar a los electores, asegurando la continuidad del dominio conservador. Influencia de expertos económicos. La llegada de Lauchlin Currie, enviado por el Banco Mundial, reflejó la adopción de un modelo económico que priorizaba la industrialización a expensas del sector agrario. Las recomendaciones de Curry, que despreciaban las necesidades de los campesinos, llevaron a políticas que resultaron en el desplazamiento de millones de personas hacia las ciudades. Desarrollo y resultados. Desplazamientos forzados. La violencia agraria forzó a muchos campesinos a abandonar sus tierras. Este desplazamiento provocó un cambio demográfico significativo hacia las ciudades, donde la población urbana creció rápidamente. Sin embargo, este crecimiento urbano se vio acompañado de problemas de vivienda, trabajo y seguridad. Urbanización. Las ciudades, percibidas como sitios más seguros en comparación con el campo,
enfrentaron un rápido crecimiento y poblaciones en condiciones precarias. Las formaciones de asentamientos informales o barrios de invasión se convirtieron en un fenómeno común que dejaría una huella significativa en la geografía urbana colombiana. Crisis laborales. A medida que las ciudades se expandían, también lo hacían las tensiones laborales. Los sindicatos intentaron organizar a los trabajadores para exigir mejoras en las condiciones laborales. Pero muchas de estas luchas fueron aplastadas y los líderes sindicales enfrentaron represalias, exacerbando la conflictividad social. Movimientos de resistencia. Figura de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán emergió como un líder carismático del liberalismo, que articuló las frustraciones de la clase trabajadora y los campesinos. Su retórica encarnó la lucha por la justicia social y la igualdad. La violencia que enfrentó a Gaitán también simbolizaba las tensiones entre el pueblo y el Estado, haciendo de su figura un símbolo de resistencia contra la opresión. Además, el creciente apoyo popular hacia Gaitán y su enfoque en la movilización llevó a un aumento de la violencia política, ya que sus seguidores se sintieron legitimados para resistir la represión estatal, convirtiendo cada acto de represión en llamados a la insurrección. Represión del Estado. La respuesta del gobierno a las manifestaciones se intensificó, incluyendo la detención de líderes liberales y la represión sistemática de diversas formas de resistencia, lo que prefiguró el endurecimiento del régimen conservador y el establecimiento de un clima de temor. Crisis política. Deslegitimización de instituciones. La deslegitimidad del Estado se erosionó con la percepción de que las instituciones estaban al servicio del Partido Conservador, no del bien público. Fueron las medidas autoritarias las que realmente comenzaron a desconfigurar la estructura democrática del país. Cierre del Congreso. La clausura del Congreso por parte del presidente Ospina, acompañado de un estado de sitio, reflejó un ataque directo a la democracia y a la participación política de la oposición, mostrando que la represión había tomado la delantera sobre el diálogo político. Purga de magistrados. La remoción de magistrados liberales de las estructuras estatales debilitó la justicia y la política, generando un ambiente de implacable polarización y ruptura donde los opositores eran eliminados sistemáticamente. Consecuencias y legado. Consecuencias a largo plazo. Las heridas profundas dejadas por la violencia no se cerraron con el paso del tiempo. La desconfianza hacia el Estado, la polarización política y la fragmentación social fueron consecuencias que se prolongaron, generando un escenario propicio para el aumento de movimientos guerrilleros y el crecimiento del narcotráfico. Desigualdades persistentes. La violencia acentuó las desigualdades económicas y sociales en Colombia, creando una brecha aún mayor entre las clases sociales. Las comunidades rurales sufrían por la falta de acceso a servicios básicos, una situación que continuó siendo un foco de conflicto en el futuro. Ciclos de violencia. Este periodo se debe considerar un capítulo dentro de un ciclo de violencia que incluye sucesivos conflictos posteriores, como el surgimiento de la guerrilla y el narcotráfico, que se alimentaron de las tensiones y traumas heredados de la violencia, perpetuando un ciclo de conflicto en Colombia. La violencia en Colombia fue un fenómeno complejo que no solo involucró la lucha entre partidos políticos, sino que también englobó tensiones socioeconómicas y culturales profundamente arraigadas. Se convirtió en un punto de inflexión que transformó la sociedad colombiana, provocando cambios democráticos y económicos que siguen resonando hoy.
La polarización que sufrió durante este periodo dejó legados de conflictos y desigualdad que continúan influyendo en los ciclos de violencia y la política en Colombia.